extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a Sálvese quien pueda. Va a estar con nosotros en unos momentos Renato Cisneros, quien también va a participar en el programa. Está acá en Lima presentando su libro en la Feria del Libro. Ha tenido una gran recepción. Estaba repleta la sala y ha firmado autógrafos por más de 4 horas por el mundo que vimos arder. Y hablando de la Feria del Libro, queremos agradecer que nos auspicia, que auspicia este programa. Y vamos a leer entonces la mención. Vuelve la Feria Internacional del Libro en su 27ª edición. Este año la feria contará con más de 900 actividades culturales y más de 60 invitados internacionales. Nos vemos desde el 21 de julio hasta el 6 de agosto en el horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, una vez más en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María. Y vamos ahora con el tema político del día, la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República. No fue necesaria una segunda vuelta y esta lista de esta unión que ha sido tan comentada y cuestionada y defendida por los que la integran, de Perú Libre, o lo que queda de Perú Libre, de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, también con Alejandro Soto, que es el nuevo presidente del Poder Legislativo. Vamos a comentar, analizar esta nueva mesa directiva del Congreso con los politólogos Fernando Tuesta y Paula Tábara. ¿Nos acompañan ya? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos a comenzar y seguramente en un momento se nos une Paula Tábara con las reacciones que han tenido voceros de los políticos en cuestión. Veamos primero el tuit de Vladimir Cerrón sobre esta presentación conjunta de esta mesa. ¿Lo tenemos ahí? Acá. Ahí está. A ver, es la primera vez que la izquierda popular tiene una representación en la mesa directiva del Congreso, un hecho sin precedentes y esperemos esté a la altura de las circunstancias. Y ahora vamos a lo que ha dicho Miguel Torres, Miki Torres, conocido como Miki Torres, quien es el vocero de Fuerza Popular. Él ha respondido vía TikTok. Creo que no ha hecho, lo que no he visto, ninguna reacción aún, pronunciamientos de Keiko Fujimori. A ver, escuchemos. No se oye. Han tildado a la mesa de APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avance. Pero veamos, las mesas directivas no son clubes de amigos, equipos de fútbol, ni siquiera son partidos políticos. Es un órgano del Congreso que representa a 130 parlamentarios. Siendo esto así, considerando que en nuestro Congreso hay gente de izquierda, centro y de derecha, ¿es válido pensar en una mesa donde estén representadas las principales bancadas? Obvio que sí. ¿Quiere decir que con esto se ha sellado un matrimonio? No. Matrimonio será el que Castillo celebró, por ejemplo, con Verónica o algunos niños de Acción Popular. Entonces, ¿por qué hemos hecho todo esto? Para cumplir con nuestra palabra. A ver, dijimos que con Perú Libre a la presidencia o a la primera vicepresidencia no iríamos. La Fuerza Popular, el partido Fuerza Popular, no respaldaría jamás la decisión de que la mesa directiva del Congreso siquiera la primera vicepresidencia. Eso podría desestabilizar la precaria estabilidad del Perú. Hemos cumplido. Dijimos que si debíamos ceder nuestro legítimo derecho a presidir, lo haríamos. Hemos cumplido. Dijimos que no permitiríamos que niños y caviares, que han destrozado nuestro país y nuestras instituciones, dirigieran el Congreso. Hemos cumplido. Tu digna crítica se respeta, pero no se comparte. Ahí está Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ay, no te oímos. Hola, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Bueno, hemos bien visto las reacciones de representantes de ambos partidos que han protagonizado esta lista. Y lo que sorprende, no sé si lo sorprende para comenzar, es que Keiko Fujimori no haya dicho nada, por lo menos aún. A ver, Paula, ¿qué dices?
Yo creo que en este punto en realidad no sorprende nada que esté directamente vinculado con una alianza de cogobierno, ¿no? Y en su momento Keiko Fujimori trató de ponerle algunos parches o algunas obligatoriedades a la presidenta Boluarte que creo que se cumplieron, ¿no? Algunas salidas de ministro, algunos, digamos, límites sobre cómo debía gobernar que están allí y por tanto la alianza de gobierno, más allá del discurso que el partido Fuerza Popular tiene que mantener de alguna forma hacia su electorado, se mantiene, ¿no? Con un fujimorismo y un perulibrismo dispuestos a sostener este gobierno para sostener también sus respectivas cuotas de poder. Ahora, Fernando, lo que me da la impresión, y a eso creo que va también el TikTok de Miguel Torres, de Miki Torres, es a restar la importancia, ¿no? A este acuerdo, ¿no? Es decir, no es nada, ¿no? Esa es la parte de la convivencia dentro del Congreso, donde están representadas diferentes fuerzas, esto no es ningún pacto. ¿Qué importancia tiene que estén grupos políticos en una mesa directiva, en una misma mesa directiva? Mira, yo creo que todas las bancadas quisieran estar en la mesa directiva, pero creo que en el caso de los dos partidos de los que estamos comentando, necesitan de la mesa directiva, que creo que es una diferencia. Y la necesitan por varias razones. Una, porque evidentemente es una cuota de poder. Allí se decide mucho, obviamente, la marcha del Parlamento. Hay una cuota de poder interno que es administrativo. Acuérdense que acá se juegan muchas cosas, desde cargos, puestos, beneficios, en fin, aspectos administrativos de la propia gestión del Parlamento, en donde en realidad cada vicepresidencia es un feudo, y así se ha manejado entre ellos, ¿no? Ahora, no debe sorprender esto, porque ya hemos visto que desde por lo menos el 7 de diciembre en adelante, aun cuando antes también, hubo acuerdos o coincidencias, si así se quiere denominar, entre Fuerza Popular y Perú Libre. Un acuerdo, yo diría, del conservadurismo, que ha llevado, creo, a su punto mayor en un encuentro en la elección de esta mesa directiva. La forma como se justifica, pues, es de todo tipo, ¿no? En el caso de Miki Torres, sosteniendo de que ellos han tenido una línea en toda esta negociación que ha sido respetada, y en el caso de Vladimir Cerrón, que, como siempre, pues, ¿no? Una fraseología llena de adjetivos, en fin, para tratar de sostener algo que en el caso de ellos sí es un costo. En el caso del fujimorismo es más un cierto pragmatismo que lo ha llevado siempre a tener zigzagueos. En el caso de Perú Libre, en el caso de Cerrón, mira, ellos sabían que tomar una decisión de esta naturaleza iba a tener un costo de pérdida de escaños o de 3, congresistas. ¿no? Ha perdido 3. Y uno se pone a pensar, entonces, ¿importa más cargo de vicepresidencia perder 3? O 3 votos. 3 votos. Y realmente le importan más los cargos en la mesa directiva. Perú Libre se ha reducido de 37 a 12, es decir, ha pasado a ser la tercera parte de julio del año 2021. No es poca cosa. De ser la primera bancada a ser, creo, ahora la tercera, cuarta bancada. Digo, no es poca cosa. Y eso creo que es del mismo tamaño de la necesidad que Cerrón quiere, y obviamente ha luchado por eso, a poner a su brazo congresal, que es su hermano, en la mesa directiva, ¿no? Lo demás es siempre retórica de todo tipo de Vladimir Cerrón. Ahí se ha unido ya Renato. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Renato, buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal con todos? Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo están? Bueno, recién veo uno, entonces estoy ahí. Ya, ok. Con Paula, que que tenía pendiente. Viendo la dinámica de la conversación. El tuit de Vladimir Cerrón, ¿no? Hablando de la izquierda, la primera es que la izquierda popular, o sea que está hablando que izquierdas anteriores no han sido populares, o la izquierda, entre comillas, caviar no es popular, pero ¿cuánto les interesa la popularidad que pueden, de la poca que tienen, que pueden perder, que hasta llegan a hacer algo como esto, ¿no? De aliarse con quien los criticó tantísimo, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que, claro, lo que hay es un discurso, o sea, que Fernando, o sea, palabras Y sueltas. hasta cuestionaron su victoria en las elecciones. Sí, pero por eso es un discurso hacia afuera para tratar de... Yo ya creo que ni siquiera hay un intento de convencer a alguien. A la ¿no? gente. Se trata sencillamente de rellenar el espacio en el que te toca responder la pregunta, digamos, cuando en realidad no importa lo popular, quizás importa en este ángulo en el cual la narrativa en la que coinciden fujimorismo y serronismo es lo anticaviar desde lo conservador, que es lo que, ¿no? O sea, esta idea de en realidad lo antiderechos, lo contrarreformista y la supervivencia, ya no solamente en estos pactos de poder, de sostener al gobierno de Boluarte, sino en todo lo que tiene que ver con cómo se controlan los organismos electorales, se reducen las posibilidades de colaboración eficaz, ¿no? Se gestiona las formas de cooptar distintos órganos o de vincularse con distintos órganos de justicia. Entonces, en realidad, ese discurso de lo popular es solo un intento de sostener, ni siquiera de convencer, de rellenar la justificación de por qué te estás aliando, sin que importe. Fernando decía, ¿no? Han pasado de 37 a 12. Es que no importa que sean solo 12, porque los números que necesitan para conseguir contrarreformas, conservadurismo, normas Ya los tienen. Los tienen más Los allá tienen. del partido. Claro, y se ha notado en esa votación, ¿no? Transversales al partido. Entonces puedes sostener una justificación medianamente para, de nuevo, llenar el espacio que ocupas, pero en realidad sabiendo que aquello que está en el fondo de sus intereses parlamentarios está garantizado con o sin esos 3 parlamentarios que se van. Ahora, yo pensaba en, digamos, en las lecciones que, por ejemplo, nos está dejando la elección en España, ¿no? Donde durante muchas semanas se atisbaba la derrota del Partido Socialista, que a la hora de la hora terminó mucho mejor parado respecto de lo que las encuestas preveían, tal vez porque la otra parte lo venía haciendo muy mal ya en la gestión directa de la administración de las provincias y de los lugares donde tenían un ejercicio de poder. Podríamos pensar, a raíz de ese ejemplo, que tal vez no es muy de trasvase con el peruano, pero podríamos pensar que ante un eventual adelanto de elecciones en el Perú, tal vez el electorado también sea un poco más conservador y apoye fórmulas más conservadoras que arriesgadas. No sé cómo lo ven ustedes de cara a un posible adelanto de elecciones, que si bien hoy se ve inviable, tampoco está del todo descartado, sigue siendo una reivindicación de la gente, es una de las consignas que la gente más invoca cuando sale a marchar. ¿Qué escenario prevén si es que se diera? Porque tampoco hay que dejarlo de lado. Fernando, ¿tú cómo ves eso? Bueno, yo creo que en el Perú no hay que descartar nada, ¿no? Sí, no hay que descartar nada. Ni a nadie, ¿no? Ni a nadie. Eso ya lo hemos visto, la propia historia última no los demuestra. Ahora bien, ciertamente el escenario pues es incierto, ¿no? Esta mesa directiva va a tener como tarea, más allá de los intereses que buscan defender, en relación al gobierno, efectivamente sostenerlo. Pero ¿cuánto puede sostenerlo? Acuérdense ustedes que muchas veces el Congreso y los parlamentarios actúan en contra de sus propios deseos, Sí. por factores exógenos a ellos. Miren, el 7 de diciembre ellos estuvieron discutiendo el adelanto de elecciones e incluso esgrimían la idea de que eran necesarias reformas políticas. Una vez que bajó la tensión social, simplemente desapareció de la agenda del Congreso. Lo que quiere decir es que a mayor presión sobre el Congreso, manifestaciones distintas a sus propios deseos. Ahora bien, la movilización social es lo único que puede hacer cambiar el rumbo. Hasta ahora parece que es lo único, porque no hay manera de pensar, creo yo, de manera sostenida, que el Congreso, con esta suerte de mayoría construida,
antes entre la derecha y extrema derecha, ahora sumado a esta izquierda conservadora, va a cambiar de rumbo, van a cambiar de desempeños individuales o de grupo o de bancada, y de la misma manera que a nivel del gobierno. El gobierno, sabemos, está dicho tantas veces, es un gobierno extremadamente precario. No solamente depende del Congreso, sino depende de este conjunto de necesarias para ellos vínculos, relaciones, que son pues de todo tipo, ¿no? Y sobre todo a nivel presupuestal, a nivel digamos, puestos en el Estado. El caso de Alianza para el Progreso es un caso, digamos, que hay que observar con mayor atención. Finalmente, el congresista Alejandro Soto es parte de las filas del partido que ha pasado a ser quizá el mayor defensor del gobierno, que es Alianza para el Progreso, ¿no? Pero, digamos, los vaivenes de la política peruana, tan frágil en el caso del gobierno y del Congreso, pueden llevarnos efectivamente a plantear de nuevo el tema de adelanto de elecciones. ¿Cómo se verá? Es un tanto difícil, ¿no? Yo diría que, además, ahora con la suma de partidos que se están inscribiendo, que hasta ahora creo que ya son 23 inscritos, el panorama puede cambiar en este mundo fraccionado de la representación política. Este mundo, digo, fraccionado, que nos puede llevar a un escenario no muy distinto. Me refiero a los porcentajes que ganan, ¿no? Acuérdense que Pedro Castillo solo sacó el 19% en primera vuelta y Keiko Fujimori 13%. Estamos hablando solamente de un tercio del conjunto. Entonces, a mayor dispersión, mayor probabilidad de que también el fraccionamiento lleve a que una elección no tengamos votaciones como hemos tenido antes, que si bien es cierto nadie ganaba en primera vuelta, por lo menos tenías 2 o 3 candidatos con porcentajes altos, ¿no? Y sobre eso creo se pueden ir construyendo algunas candidaturas cara al 2026, si no es antes. Ahora, hay un tuit, sí, Paula, a ver, perdón, si me permites, creo que hay una cosa quizás a tener en consideración en este intento también de análisis comparado que nos plantea Renato, ¿no? En el caso de España creo que hay un par de cosas que distinguen, que tiene que ver por un lado, Perú como un país muy conservador aún, ¿no? Y con mucha desconfianza en la democracia, en base a qué te da, o sea, qué obtengo en términos de estatalidad, de presencia estatal, de capacidad estatal con la democracia, ¿no? Entonces también eso sí puede abrir más puertas a salidas, podrías decir de derecha o en general, con discursos más duros, ¿no? Más de disposición de la mano dura, aunque no necesariamente se posicione en esos términos. Y lo otro tiene que ver con esto que decías, vinculado a cómo construyes cordones sanitarios una vez que ya conoces las políticas que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, en el caso español ha habido un intento de un miedo a limitemos el acceso de PP o Vox porque ya hemos visto cómo están gestionando las comunidades, mientras que aquí esta sensación de desastre de cómo se gestiona no termina de tener color, digamos, gestiona fatal Pedro Castillo, luego gestiona fatal Dina Boluarte, ¿no? Y legislan fatal los perulibristas y legislan fatal Renovación Nacional. Entonces, como que no necesariamente está quedando tan claro esa cosa marcada que puede estar presente en la elección española. Y lo otro es que todavía hay un intento de construir el discurso de que este gobierno o esta crisis es culpa de la izquierda por elegir a Pedro Castillo. Con lo cual sigues abriendo una ventana, eso, más el discurso conservador, más el discurso de poco respaldo a la democracia, puede seguir abriendo ventanas a discursos autoritarios cercanos a la derecha. Ahora, ¿dónde está la oposición a Dina Boluarte? Entre los políticos. Bueno, la oposición a ella en el Parlamento está muy reducido, porque incluso los que ahora podrían parecer más distantes, va a depender sobre qué tema se está tratando. Yo creo que la oposición está fuera del Congreso, la oposición es extraparlamentaria. Es extraparlamentaria.
Extraparlamentaria, ¿no? Pero porque si no se reeligen generalmente los presidentes últimamente por el descontento popular, ¿no? Generalmente lo que pasa es que el que está en el poder o su partido, si va a la reelección, no gana, ¿no? Entonces, ¿quién encabezaría este rechazo a quien está en el poder, ¿no? No está en el Congreso. En el Congreso hay una mínima porción, ¿no? Una mínima, ¿no? Mínima anecdótica, 3, 4 parlamentarias. Pero Fernando decía, es extraparlamentaria. De acuerdo con eso, Fernando, pero en ese espacio extra, ¿dónde la ubicarías? Porque incluso en ese extra también cuesta identificar claro, a esos algo articuladores de la voz opositora. Sí, sin duda lo es. No hay evidentemente una coalición social que produzca a su vez liderazgos nuevos o alternativos, no los hay. Y al no haberlos, explica de alguna manera la mantención del gobierno, porque evidentemente no existe vacío de poder, ¿no? La ausencia de una oposición mucho más sostenida, mucho más cohesionada y quizá con norte, permite que un gobierno como el de Dina Boluarte, tan precario, pudo haber superado ese momento tan difícil de violencia estatal represiva de los 2 primeros meses. Es decir, en otro país, un gobierno que reprime de esa manera, es difícil que se sostenga, ¿no? 70 muertos, directamente acusaciones, un aislamiento de Perú a nivel internacional sobre ese tema, cuestionamientos dentro y fuera, y sin embargo ahí la tenemos a Dina Boluarte, que seguramente esperemos que nos diga algo distinto, aun cuando parezca difícil, mañana. 28 de julio, ¿no? Hay una consulta, Fernando, y le hago la extensiva de la pregunta a Paula también y a José. ¿Qué utilidad le ves a estas marchas que según la oficialidad, el oficialismo, no le hacen cosquillas al régimen, pero que de alguna manera van sedimentando una indignación más asentada en la calle? ¿Les ves utilidad o sientes que son expresiones que están bien, pero que no tienen un efecto directo en el estado de las cosas? Mira, evidentemente que las manifestaciones son una demostración pues, de descontento y rechazo. Por ahí se han señalado en relación a la del 19 de julio que esta no ha sido exitosa en la medida en que no ha puesto al gobierno en una posición contra las cuerdas, ¿no? Casi contra. Pero yo creo que esa es una mirada, digamos, no muy, que no se sustenta mucho, porque yo no creo que nadie en su sano juicio podría pensar que de la marcha del 19 podía caer el gobierno. E incluso algunos sostenían que su número era insignificante de cara al porcentaje tan alto de personas que rechazan. Siempre hacer esa porcentualización entre los que están en la calle y los que de alguna manera contra los que lo opinan en la misma dirección las encuestas, digo que es una falacia, ¿no? Nunca son tan numerosas como para que sean de esa idea, pues, de masas crecientes que se extienden en las calles. Pero lo que sí creo que hay que prestar atención es que nuevamente nuestro país aparece tan diferenciado entre lo que sucede en Lima y lo que sucede fuera de Lima. Lo que sucede fuera de Lima es un rechazo mayor al gobierno, una movilización más sostenida y que, sin embargo, justamente por no encajar, y a su vez también en el caso de Lima, en una cierta unidad, por más que se avanzaba en algo, entre los convocantes y los marchantes, pueda tener mayor impacto. Hay dispersión. Acuérdense que no es fácil, las oposiciones no son fáciles de construir en ninguna parte, y creo que este es uno de los casos. Sí. Nuestro país además sufre de un fuertísimo deterioro de liderazgo. Los que han sido líderes en este siglo cumplieron un ciclo, otros desaparecieron de la política por diferentes razones,
Y ahora, ¿quiénes son los líderes o las figuras principales de este momento político en el país? ¿Quién? Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón. Son, digamos, salvo Keiko, que tiene ya una mayor tradición por sus continuos candidaturas presidenciales, no los encontramos. Pero no se le encuentra pero a Keiko, perdón, Fernando, no se le ha encontrado en ese momento que tendría que salir a explicar a sus partidarios cómo así llega a esta alianza con Perú Libre. Que es difícil de sostenerlo y también quizá muy, muy apegada a la costumbre de su padre, ¿no? Cuando había situaciones como esta, su padre Alberto tampoco se pronunciaba inmediatamente, ¿no? Claro. Y a ver quizá cómo estaba el sentido de los vientos como para poder pronunciarse. Paula. Yo creo que hay tres cosas que se pueden rescatar de por qué las movilizaciones siguen teniendo sentido, a pesar de que efectivamente es falaz pues pretender pensar que iban a salvar la situación, iban a llevar a la renuncia inmediata de la presidenta Boluarte. Uno tiene que ver con ir construyendo alternativas a futuro. Efectivamente no hay una articulación, no la ha habido, no la hubo en enero, no la hubo en marzo, ¿no? Y empieza a surgir una articulación y eso tiene un sentido no solamente en el inmediato de tratar de lograr ante una elección, sino en construir alguna forma de frente que pueda soportar algo o presentar alguna alternativa hacia el 2026. Que no solo elegimos elecciones, a veces no solo elegimos gobierno, a veces parece que solo elegimos gobierno, también elegimos oposiciones. Y si queremos tener oposiciones más sensatas, fuertes, articuladas, programáticas, de verdad, aunque digamos, necesitas construir alternativas desde allí, ¿no? Que soporten en el inmediato y en el posterior, incluso si ves malas posibilidades de triunfo, digamos. Lo otro tiene que ver con sostener la esperanza. Hay algo que decía Rosa María, no podemos ver morir la democracia así tan tranquilamente. Y Gonzalo Gamio, un profesor de filosofía que compartí el otro día un espacio, también le decía, no podemos, que no haya democracia o que no significa que renunciemos a ella. Y necesitas sostener esa percepción de no renuncia. ¿No? Digamos, es un valor en la sociedad tratar de mantener eso y de hacer en ese soporte de la democracia una especie de pedagogía de la democracia. Porque no nos vamos a olvidar de lo que es, del derecho a salir a la calle, a protestar, a opinar, a indignarnos porque se llevan a un estudiante detenido con prisión preventiva por hacer una pinta, digamos, más allá del objetivo per se de lograr la salida del gobierno, estas marchas y este tipo de protestas creo que nos ayudan a sostener ciudadanía y algún nivel de principio democrático para futuro, ¿no? Sí, claro, no para ahora, sino para las coyunturas futuras, es verdad. ¿Cambia algo con la formalización de este pacto entre fujimorismo y cerronismo o va a ser más de lo mismo en el Congreso? Es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto hoy es de alguna forma un por cumplir. ¿No? Hay que cumplir determinadas cuotas o prácticas. De poder. No me gusta la expresión rito porque yo creo que los ritos tienen un sentido, pero digamos, hay que cumplir determinados trámites procedimentales para que esto siga apareciendo en lo institucional, un proceso democrático, pero en realidad estamos ante un avance más en una captura de poder que llevaba tiempo y en una práctica parlamentaria que viene sosteniéndose de la misma manera y va a seguir sosteniéndose para seguir cooptando el poder, ¿no? Digamos, el fujicerronismo, sabemos quienes desde el 2021 decíamos, aquí hay un fujicerronismo, y nos decían, no es cierto, bueno, se ha ido, digamos, transparentando, y lo único que vemos hoy es esa transparentación. Ahora, mañana todos estamos a la expectativa del discurso, bueno, que el viernes vaya a dar la presidenta, aún como cuando decía Fernando, las expectativas no deberían ser tan altas considerando que sus intervenciones públicas recientes más bien van consolidando un tipo de discurso autoritario y restringido de la autocrítica. Pero pensaba en lo que ha ocurrido con la ex ministra de Salud y ex presidenta de Salud. ¿No va siendo momento, Fernando, Paula, también de exigirles a los ministros algún tipo de actitud definitoria respecto de la situación que ellos mismos vienen avalando con su presencia
sostenía en el gabinete. Lo digo pensando, por ejemplo, que en la época de Castillo, uno dice la época, pero es hace algunos meses nada más, no sé, gente como Avelino Guillén o Mirta Vázquez, tenían la decencia de renunciar, de sentirse no incorporados al proyecto y salir a denunciar cosas. ¿Qué papel están jugando hoy integrantes de este gabinete que será refrendado el próximo 28 de julio? Bueno, es un gabinete con, a ver, algunos técnicos más o menos reconocidos en sus campos, pero en general es un gabinete sin muchos bríos, ¿no? Es un gabinete que además, hay que acordarse que ¿cuántos ministros ya ha perdido Dina Boluarte a lo largo de su corto mandato? Creo que es media docena, si no es un poco más. O sea, perdón, cuando dices, Fernando, que es un gabinete sin muchos bríos, ¿estás pensando que son profesionales que no se están jugando tampoco ningún prestigio en la continuidad? No solamente eso, sino su presencia como responsables políticos de su sector. Y las veces que ha ocurrido, en el caso de salud, un desastre, ¿no? No digo que todos vayan a ser un desastre, pero en los casos que ha ocurrido lo ha sido. Y llama la atención porque la valla que dejó los gabinetes de Pedro Castillo pues una valla muy baja, ¿no? Está lleno de problemas, no solamente de desempeño en el caso de sus funciones, sino muy comprometidos en problemas de corrupción. Hasta ahora, bueno, salvo este caso que hay que esclarecer, el de salud, no es tanto por ese lado. Pero, ¿saben qué? El gobierno le debe mucho y depende de muchos como para que tenga vida propia y autónoma. Dina Boluarte le es difícil gobernar porque tampoco ella está en capacidad de hacerlo. Dina Boluarte nunca fue un miembro del gobierno destacada. Quizás se le vio de manera distinta porque tomaba distancia de Pedro Castillo y parecía que podía ser una figura clave, pero ha demostrado que no. Sus intervenciones han sido problemas para su propio gobierno, no tiene luces, salvo que se sienta obligada a decir lo que dice, realmente no aporta, digamos, ciertamente circunstancias difíciles, un manejo, una visión de gobernante pues, del cual carece. Y entonces tienes allí a un primer ministro que cubre mucho esas ausencias, o en parte, pero el conjunto de los otros ministros son ausentes o están en decorado. Son, sí, pues, personas que difícilmente logren sostener políticamente al gobierno. Claro, claro. Y repito, porque este es un gobierno que vive con oxígeno prestado. Repito, no tiene autonomía. Depende mucho. En el momento que el Congreso y los partidos le quiten el apoyo, simplemente desaparece. A diferencia del gobierno de Vizcarra, que están en circunstancias. Pero entonces, si es así, Fernando, ¿por qué han elegido? Ay, se fue. Soy yo. ¿Perdón? No, sí, dale, te escuchamos, José. Está bien. Dale. Parece que no nos escuchan. Creo que es ella quien no nos escucha a nosotros. Sí, José, ya, se fue. Desapareció. Desapareció. Creo que se estaba refiriendo. A ver, ahora ya estoy acá. Ya, y justo es el punto que tú decías. Volviste a irte, José. Sí. José, pásame la pregunta por WhatsApp para hacérsela a los invitados. Bueno, en todo caso, a ver, mientras vuelve Josefina, a mí me interesaba, por ejemplo, estaba pensando en, por ejemplo, las expectativas que ustedes tienen respecto del mensaje del 28, ¿no? Que tú ya lo habías deslizado un poco, Fernando, ¿no? O sea, ¿hay expectativas para empezar o será un remix de lo que dijo ante las Fuerzas Armadas el otro día en su última intervención pública? ¿Va a ecualizar, digamos, esas intervenciones recientes para armar un mamotreto medianamente populista o ustedes qué esperarían? ¿Esperan cambios realmente o va a ser un mensaje 28 anodino, adecuado a las circunstancias? A ver, miren, hay que acordarse que el discurso de 28 es también un repaso de los sectores, ¿no?
piden a los sectores que entreguen, digamos, cuáles han sido sus metas y lo que han logrado hacer. En teoría, ¿no? Se supone que es un balance de sectores. Claro, pero digamos, esa parte va a ser, digamos, una buena parte del discurso. ¿Qué le va a otorgar ella como para poder barnizar y sistematizar dándole un norte? Sí. Yo no creo mucho. Lo que va a decir es que se ha logrado seguramente salir de un momento difícil, que el Congreso está haciendo de su parte, que las movilizaciones, quienes la comparten, lo han desarrollado en un ámbito de libertad, pero que el país necesita crecer. O sea, persistirá en la negación. Gobernabilidad, sí, negacionismo, ¿no? Negacionismo. Yo no creo que vaya más allá. Sería sorprendente y esperemos que nos sorprende por algo mejor. Sí, esperemos que nos sorprenda. Paula, ¿tú esperas lo mismo? Sí, yo creo que para poder, digamos, sorprender o tendrías que tener alguna disposición a ofrecer algo. Y creo que el gobierno no está en condiciones de ofrecer nada, ¿no? En este punto, dado el tipo de pedidos políticos. Y además tendrías que tener la disposición a reconocer el carácter político del momento de crisis, ¿no? Y el gobierno ya ha mostrado que no tiene disposición a reconocer esa parte, ¿no? Ahora, si se escucha, ¿se me oye ya? Sí. Sí, depende. Entonces, la permanencia. Sí, sigue, Paula, después cuando termines hago la repregunta. Sí, perdón, no, que mi sensación es entonces que probablemente vamos a tener, sí, esa parte más característica de un repaso de sectores, pero que no hay posibilidad de una parte política del discurso que convenza o que ofrezca algo que genere alguna expectativa, ¿no? Claro. Lo que sí probablemente, a diferencia de otros momentos con el presidente Castillo, seguramente habrá más aplausos en el Parlamento, ¿no? Hay consenso, como dicen, es dialogante, como dice Dina Boluarte, la presidenta. Ahora, si es que está en manos del Congreso, la permanencia o no de Dina Boluarte, ¿por qué escoger a Alejandro Soto como quien podría ser su sucesor en la presidencia de la República? Porque no hay intención de que haya una salida. Y porque quizá el acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre es un acuerdo suma cero, pues, ¿no? Ninguna podría colocar uno de los suyos. Y esta es parte de la transacción. Alejandro Soto no es, pues, una figura relevante, pero quizás es el que quede en medio, ¿no? No creo que estén pensando tanto en el relevo y entonces poner a alguien que podría ser presidente de la República, porque la verdad que si se ponen a pensar mucho, no estaría hoy día en ese cargo, ¿no? Pero hay una depreciación de las alternativas, ¿no? Porque hace unos años era Sagasti el que podía ocupar ese lugar que hoy ocupa Alejandro Soto, o sea... Sí, pues, sí, ese es el deterioro de la calidad, ¿no? Así son las votaciones, sí, así son los acuerdos. No hay alternativas y les resulta más costoso plantearse alguna alternativa de negociación que sostener al gobierno de Dina Boluarte. Sí. Bueno así amigos, estamos. Muchísimas gracias. Creo que es más fácil prever el campeonato de fútbol, Fernando, donde imagino que no serás tan optimista como en las temporadas recientes. Nosotros llegaremos con, mira, Dina Boluarte todavía al final. Muchas gracias. Aprovecho para felicitarte, Renato, por tu nuevo libro. Un éxito. Espero que lo lean, y me lo comenten en privado o en público. Ya habrá oportunidad de eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Fernando Tuesta estuvo con nosotros y también Paula Tábara, conversando sobre lo sucedido en las últimas horas en el país. Que nunca ahora es privativo de las últimas horas. Siempre está en evolución todo. Pasando. Y está con nosotros Stephanie Medina, autora de Palabra de Maestro, colega periodista, crónica de un desgobierno. Stephanie, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Renato, Josefina? Gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. Gracias a ti. A ver, Renato. Bueno, ¿y este libro de dónde sale exactamente? ¿Es el resultado de qué tipo de pesquisas? ¿Cuándo las iniciaste? El gobierno de Castillo terminó abruptamente en diciembre del año pasado. ¿Tu indagación cuándo empezó? Cuéntanos un poquito.
Bien, yo, por cosas de, como así pasa en el periodismo, ¿no? Mucho, 80% en esta chamba es suerte. Entonces, a mí en el trabajo que tenía me encomendaron seguir los pasos del presidente, en ese momento candidato Pedro Castillo. Esto estamos hablando de 2021, cuando asumió la presidencia. Entonces, antes de que asuma la presidencia, haga su campaña. ¿Estabas trabajando dónde en ese momento? ¿Perdón? ¿Tú estabas trabajando en América. En en América América? Televisión. Ya. No sé si ustedes se acuerdan que en Ayacucho persiguieron a una reportera diciendo prensa basura. Esa soy yo. Era- Esa era yo. Entonces, esa es una anécdota como parte de toda la campaña, ¿no? Entonces, yo salgo de trabajar, de América, salgo de trabajar de Cuarto Poder, y un amigo mío, que ustedes también lo deben conocer, Diego Salazar, me dice, ¿qué vas a hacer de tu vida ahora? Y cuando uno sale a trabajar de este ritmo tan abrupto de la televisión, cuando uno se dedica, dice, voy a vivir, pues, ¿no? Por fin. Y Diego me dice, ¿por qué no escribes un libro si tú tienes un montón de información? Y efectivamente, yo en mi trabajo de reportera, como estuve, ¿qué será? 4 meses, 3 meses y medio fuera de la casa de Zarratea, también fuera de Palacio y viajando por todo el Perú con en ese momento candidato y después presidente Pedro Castillo. Yo tengo una herramienta en Google que se llama Keep, no sé si ustedes lo usarán, que es como una libretita de notas. Entonces yo todos los días para armar mis despachos apuntaba las placas, apuntaba quién entraba, apuntaba quién salía, quién se da la vuelta, con quiénes se reunían, y todo eso fue un trabajo de reportería de muchos meses, y a la vez hacer fuentes y todo. Entonces cuando este amigo me dice esto, yo dije, chequeé mis libretas y dije, efectivamente, oye, sí tengo bastante información. Entonces es en ese momento cuando yo decido empezar a viajar a Atacabamba, Puña, a Chota, a conversar con gente del colegio, con familia, y establecer todo un trabajo de investigación de varios meses, de casi un poquito menos de año y medio, y a la vez ahí empecé a escribir. Empecé a escribir Palabra Nuestra. Y además es crónica de un desgobierno, ahí está. Y creo que, bueno, hay varias escenas donde se ve por qué va esa frase, ¿no? Pero creo que hay una hasta donde he leído, que me ha quedado, que recuerdo en especial, es todo lo que precedió a la juramentación de Mirta Vázquez. Es una parte muy... Es es tragicómico incluso. Sí, es tragicómico, sí. Uh-huh. O sea, Es que la tragicómico. convocan, no la dejan salir, o sea, cuenta un poco, sí. Claro, lo que pasa es de que, bueno, el libro, entre varios capítulos, ese es el capítulo 6, se llama Asunción de mando primero y segundo gabinete y el presidente que les dice sí a todo, ¿no? Y empieza, pero Guido Bellido ya renunció. Mirta Vázquez le hizo esta pregunta a Pedro Castillo, le acaban de ofrecer el premierato, regresó de emergencia desde Cusco, estaba con jean y con maleta. Castillo le había citado de urgencia en Palacio de Gobierno, y es cuando Betsy Chávez la llama y le dice, oye, necesito que vengas en este momento a Palacio de Gobierno, ¿no? Y Mirta Vázquez le pregunta a Pedro Castillo, pero Guido Bellido ya renunció, recordemos que era el anterior premier. Y el presidente en ese momento dice, ay, la renuncia, me había olvidado. Ay, ¿verdad? Es que no detalle. Chiche, pero que era una peña, eso no era un gobierno, era una peña criolla. Con el tema de los ascensos de la policía, por ejemplo, en las sugerencias que había hecho Abelino Guillén, Abelino Guillén, que salió en diciembre del 2020. Claro, y lo pongo en el libro, es que Mirta Vázquez le pregunta al presidente Castillo, ¿y qué fue de las opiniones que había tenido el ministro del Interior? Y Pedro Castillo le dice, bueno, lo que pasa es que he guardado el documento en un cajón y me olvidó la llave. O sea, respuestas de ese tipo. Ahora, Stephanie, ¿hasta dónde fue tu acompañamiento con Castillo? Contabas que lo seguiste durante la campaña, ya durante el ejercicio del gobierno también estuviste adscrita a Palacio y estuviste cerca. Te lo pregunto No, porque en verdad... Palacio, porque estaba trabajando para un dominical, pero aún así hacía investigaciones sobre el gobierno, ¿no? Y porque mi pregunta en realidad es... Cuando se muere Abimael Guzmán y Pedro Castillo estaba en Chota, yo estaba con él, pidiéndole por enésima vez una entrevista que no me dio. No te la digo. Mi pregunta en verdad es por el papel de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón hemos visto que hace unos días ha reaccionado a la nueva composición de la nueva mesa directiva del Congreso diciendo es oportunidad de la izquierda de gobernar. Y como hemos conversado aquí con Josefina, pareciera que él no se siente parte del gobierno que terminó en diciembre. Que nunca lo fue, como Dina Boluarte, que tampoco se siente que fue parte del gobierno de Castillo, ¿no? Esa es mi pregunta. Había tanta especulación con que el que iba a gobernar tras las sombras era Vladimir Cerrón. ¿Qué papel crees que jugó Vladimir Cerrón? ¿Qué podrías decirnos tú con la autoridad que te da el hecho de haber estado tan cerca durante esos meses
de campaña y durante los primeros meses de gobierno. ¿Qué papel Hace jugó unos Vladimir Cerrón? días, Vladimir Cerrón tuiteó, sí, pues que Verónica Mendoza me pidió ministerios y premierato. Y eso no se aleja, yo me atrevería a decir que no se aleja mucho de la verdad, porque hay capítulos que mencionan en el libro, por ejemplo, que Vladimir Cerrón, y eso lo ha visto todo el mundo, que él iba al Teatro Nacional cuando se estaba elaborando el gabinete. Eso es algo totalmente O sea, tangible y probable. O sea, sí Y hay gobernó, sí tuvo una injerencia en el gobierno directo. Oh, hay dos, O co-gobernó, claro. hay una bifurcación en el tema de quién decide. Hay algo que menciono también en el libro, que ni Guido Bellido ni Mirta Vázquez decidieron quiénes eran sus ministros. A eso lo Ellos dice, sí, juraron que ya tenían su gabinete armado. pero ¿quién ¿Quién decidió que era tomó? Guido Bellido? ¿Vladimir Cerrón? Yo creo que ha sido parte de una recomendación, pero también influye, para terminar de responder sí, disculpa, sí. la primera pregunta, Pedro Franque, cuando él sale del Teatro Nacional y se niega a jurar al cargo de ministro de Economía, él se va a Zarratea. Entonces en Zarratea conversa con Pedro Castillo. ¿Y qué es lo que conversan? Lo que nadie sabía hasta este momento es de que le pide condiciones para poder jurar. Y una de ellas es que Vladimir Cerrón no participe en el Consejo de Ministros. Así tal cual. Y entonces esto es porque Franque avisoraba la posibilidad de que esto suceda. Y esto es porque Vladimir Cerrón participaba Claro. en el Teatro Nacional. Y lo de Guido Bellido, yo no me atrevería a decir tanto Cerrón, pero sí Guido Bellido fue una especie de Ferrando de Pedro Castillo. Porque hay una foto que le pasó a tu producción que es bastante importante, que no sé si la puedan pasar, pero mientras tanto voy contando que A ver, por favor. Guido Bellido, hay unos programas por Facebook que hacía Perú Libre, y Guido Bellido convoca ¿Esa? Ajá, sí. Y Guido, para terminar la historia, Guido Bellido convoca a Pedro Castillo porque él le llamaba la atención de lo que había venido de la huelga de maestros del 2017. Entonces Pedro Castillo habla y Guido Bellido le dice a Vladimir Cerrón, oye, mira, este puede ser uno de los posibles candidatos, ¿no? Cuando Vladimir Cerrón pensaba que todavía podía postular a la presidencia. Entonces ese es un factor. Y Guido Bellido dice, a modo medio cómico, yo soy el Ferrando de Pedro Castillo, ¿no? Yo le recomendé, yo lo descubrí. Sí, este trampolín a la presidencia. Entonces, dirías que Cerrón cogobernó. ¿Hasta qué momento? Porque luego claramente lo apartaron, se apartó. Lo que pasa es de que Vladimir Cerrón tenía un as bajo la manga y era el partido, eran los congresistas de Perú Libre y los votos que representaban los congresistas de Perú Libre. Ya. Y los votos que podían influir en una eventual vacancia también. Entonces, yo creo que sí, ahí hubo bastante influencia, también influencia del magisterio. Pedro Castillo hacía mucho caso a lo que llamaban sus profesores. Y esta foto que vemos es una foto del 2019, que es la que sería una de las primeras reuniones entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Porque ahí Vladimir Cerrón es gobernador regional de Junín y había hecho esta reunión de convocar a todas las izquierdas, ¿no? A Verónica Mendoza, a Zenón Cuevas, a Gregorio Santos, y Pedro Castillo quería formar parte de este grupo, no quería estar en la mesa de honor, pero nadie lo conocía y empieza a tocar la puerta y Guido Bellido, que lo vemos ahí chivolo, de rojo, atrás, Sí, no lo había reconocido. Quien está sentado abajo a la derecha es Pinturita, Arturo Cárdenas. Mira, un poquito más a la derecha. Qué buena foto, ¿eh? Es una foto bien reveladora. Es una fotazo. Entonces, todos estos personajes que están ahí en escena están investigados por la fiscalía, o en prisión, como Castillo. Entonces, Pedro Castillo toca la puerta y Guido Bellido, y este escandaloso quién es, ¿no? Y él quiere una reunión con Vladimir Cerrón, Y es ahí donde se toma esta foto, ¿no? Porque si bien Pedro Castillo no logra participar de este encuentro como miembro de honor de los líderes de izquierda peruanos, sí logra mantener una reunión con Vladimir Cerrón. Claro, y ahí empieza a tejerse esos nexos. También tienes la crónica del mismo día del golpe. Sí. ¿Y cómo fue ese momento? Sí. Claro, hay gran influencia, no quiero spoilear, pero sí es bastante importante conocer lo que pretende este libro. Este libro no está ni a favor ni en contra de Pedro Castillo. Este libro es para que el lector se ate cabos de las cosas que todos vimos por televisión. Por ejemplo, porque Guido Bellido fue premier, ¿no? Habían 5 premieres en ese momento, una posibilidad de 5 premieres. Entonces, es para que ate cabos y para que la historia, para que conozca qué es lo que sucedió en esos momentos que en unos años va a ser considerado parte de la historia nacional. ¿Es un spoiler que nos digas quiénes eran los otros 5? ¿Nos dices 3? No, para nada.
Richard Rojas, Verónica Mendoza, Guido Bellido, Dina Boluarte y Roger Nájar. Ah, claro, no podía Roger Narjar porque tenía una acusación Claro, gravísima, ¿no? por Sí, este escándalo de esta denuncia. sí. Y también ¿Y Guido Rodríguez Bellido. Cuadros, no? ¿Nunca se voció? ¿Al ex embajador Rodríguez Cuadros? No, No lo he escuchado. para Premier no, pero Guido Ya. Bellido lo que él cuenta es de que a regresar, ya jurando de Ayacucho, regresa al Teatro Nacional para que el resto de ministros juren, y Pedro Castillo le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que renunciar. No Pero lo si yo quería. no, pero tienes que renunciar porque Pedro Franca y Aníbal Torres quieren jurar si es que tú eres premier. Y hoy dice, no voy a renunciar, presidente, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, toda esta demora que vimos, que la juramentación iba a ser a las 8 y se dio como hasta Sí. casi la medianoche, ha sido por estas cosas, ¿no? Y demás detalles que se han... El Así, desgobierno, la Ahora, crónica. ahora Stephanie, tú con la información que has podido reunir y que está en el libro y la que seguramente se ha quedado fuera, ¿suscribirías la tesis de la Fiscalía según la cual Pedro Castillo es líder de una organización criminal? ¿A ti te queda claro eso? Más allá de las elucubraciones e interpretaciones que cada uno es libre de hacer, ¿no? Según la información que circula. Yo creo que Pedro Castillo, según la tesis fiscal, como tú bien lo dices, es líder de una organización criminal porque tenía el cargo de presidente de la República. O sea, él soltaba y cogía. O sea, Pero no lo sorprendieron, no era un tipo que yo sí descubría la corrupción. dejó que pasen las cosas. Dejó que pasen Ya. las cosas. Entonces, y que todo el mundo agarró y fue como el botín y todo el mundo se fue encima y Pedro Castillo, bueno, ¿no? Y ya te damos tanto, lo que dice la tesis fiscal, le dijo, ok, ¿no? Entonces dejó que pase la familia, abusó del poder que tenía, el poder corrompe, pues, definitivamente. Eso es verdad. Ahora, dejó que su familia se meta y eso es imperdonable. Todos, bueno, lo ¿no? que solo más lo que estamos viendo en el Ministerio de Vivienda. Y ahora ya con el tiempo que ha pasado, Stephanie, ¿cómo ves, cuál sería tu balance de lo que fue la cobertura, en el caso de América, de la campaña de la segunda vuelta electoral, que incluso provocó que renunciara el equipo de investigación de Cuarto Poder? Sí, claro, en referencia a la cobertura, yo sí puedo decir que se me dejó en total libertad de preguntar lo que se me dé la gana, lo que yo quería, y eso me ha pasado en todos mis trabajos a propósito. Si es que en algún momento tuve nunca tuve ningún veto, pero si en algún momento hubo algún desacuerdo, por ejemplo, con el momento de que no se cubrió el meeting de Pedro Castillo, en su momento, Sí. yo estaba ahí abajo esperando que me den pase, no me lo dieron, pero... ¿Y qué decía? O sea, ya estoy lista para salir al aire. Claro, como Y todo, no, ¿no? y no te ¿Y a qué decía. atribuiste el hecho que no te dieran pase? ¿Cuál fue tu lógica en ese momento? En ese momento estábamos hablando con todos los directores, estaban hablando ahí, no estaba Fonseca, estaba Carlos Miranda, estaban hablando todos y nos enteramos de lo que estaba pasando adentro, ¿no? Y al final el lío, o sea, por salir o no salir al aire se llevó en Switcher. Nosotros estábamos esperando el pase que no se dio, ¿no? Pero que al final después sacaron como 10 minutos, me parece, sacaron como 10 minutos de discurso de Castillo, pero ya cuando ya había acabado. Pero tú estabas lista para cumplir con tu trabajo en el terreno y más bien fue una decisión. Yo estaba ahí, o sea, yo estaba ahí cumpliendo mi chamba, estaba esperando en paz y decía, ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me dan? ¿Qué pasa? Espero, ¿no? Y salieron ahí, a raíz de eso fue que renunciaron Fonseca y Carola Miranda. Claro, y de ahí los chicos de Cuarto Poder. Y después yo paso a Cuarto Poder, yo paso a formar parte de Cuarto Poder, ¿no? De la siguiente cama del siguiente grupo. Y con los riesgos que pudiera implicar para tu situación laboral, entiendo que sigues en América. No, ahorita trabajo en Latina. Ah, ya, mejor entonces. En Latina, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué autocrítica harías de aquella cobertura? Tú que estuviste, digamos, en el corazón de uno de los medios que más ha sido señalizado como de haberse parcializado a favor de una candidata. Sí, O tal vez tú no estás de acuerdo con eso, no tengo idea. Claro, lo que yo creo es que en cualquier medio de comunicación con línea editorial, lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me ha tocado vivir es que siempre se ha respetado lo que yo he querido preguntar. Siempre. Ya, eso está bueno. Entonces, en ningún momento me han dicho, oye, no hagas, jamás. Y si en algún momento me lo hubieran dicho, me lo digan, bueno, llegará, tocará el momento de buscar otras puertas, ¿no? Pero un periodista, cualquier reportero o cualquier comunicador se tiene que hacer respetar porque los periodistas somos eso, ¿no? Tenemos que tener libertad de poder preguntar y no me ha pasado nada hasta el momento, ni en América, ni en Latina, ningún medio en el que he estado casi en todos, menos en el 5, me ha pasado incluso en el 7 tampoco, con todos estos vetos que han existido, supuestos vetos que han existido siempre, en ningún momento me han dicho, oye, no preguntes, y si en un momento
como pasaba en el 7, que en algún momento algún ministerio se quejaba diciendo, oye, mira, esta reportera ha preguntado eso, mis jefes, todos periodistas, en ese momento te respaldan. Y eso es lo que pasa siempre. Lo que va a ser difícil que se haga ahora, ¿no? Con quien le ocupa el cargo de dirección en Canal 7, ¿no? En TV Perú, ¿no? Sí, siempre están siempre me han respaldado ese momento. Siempre. Por supuesto. ¿Cuándo es la presentación? La presentación de Palabra Maestro Crónica de un Desgobierno es el 5 de agosto a las 2 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Va a estar Mávila Huertas y va a estar Jorge Det, que fue con quien competí en campaña, y por supuesto le vamos a contar muchas historias. Y sobre todo lean el libro, porque de verdad es bien entretenido. No, y lo estoy leyendo. Gracias. Que me ¿El título siempre fue ese o lo fuiste variando según, o agarraste el Palabra de Maestro? Sí. No. Lo que pasa es que yo he pasado, a mí me chotearon 2 editoriales grandes y como 5 chicas por temor a consecuencias legales. A represalias políticas. Sí, entonces hubo varios cambios de título. En un principio era Pueblo Chico, pero yo siempre estaba pensando en Palabra Maestro, ¿no? Palabra Maestro, porque era su eslogan. Sí, era su eslogan. Palabra de Maestro, sí. Pensé en Pueblo Chico por Infierno Grande, pero Palabra Maestra tengo mucho más, ¿no? Y quería jugar con lo que dijo Guamán Poma, pues, ¿no? Nueva crónica, buen gobierno. Lo puse como crónica de desgobierno, claro. Uno se bueno. ríe, pero que es terrible, sí. Muchos pensaron que Pedro Castillo fue presidente. Muchos están en la presentación. El momento a que le tiembla la mano, ¿no? Sí, claro. Le tiembla todo, más que la mano. A quien no le tembló la mano es a Stephanie para poder escribir este libro. Palabra de Maestro, que esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Chao. Muy bien, Stephanie Medina, autora de Palabra de Maestro, Crónica de un Desgobierno, en la FIL. Y nos toca, José, recordarles a nuestros seguidores que vuelve la FIL, que vuelve la Feria Internacional del Libro en su 27ª edición. Eso mismo. Nos vemos desde el 21 de julio hasta el 6 de agosto en el horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, una vez más, en el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María y cerquita del Rebagliati. Los esperamos entonces en la FIL, 21 de julio al 8 de agosto. Nuevamente la dirección... Ojo que este año la feria va a contar con 900 actividades culturales, más de 60 invitados internacionales, así que los esperamos ahí. Y el 5 de agosto, Josefina estará presentando la novela de Alonso Cueto, Francisca. Francisca, sí. Sí, ya estoy leyéndola y no la suelto. Y el horario es... Yo voy a estar este viernes. Buenísimo. Firmando a las 4 de la tarde. Firmando. Para los amigos y patrons que no pudieron, ir a que les firmaras el libro porque había una cola de 4 horas. Sí. Musa, ahí está. Ha avanzado la cuarta parte de tu libro, Renato. Ya me atrapó la historia, ahí está. Grande, Musa. Bien. De 11 a 10 p.m. en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María. Muchas gracias al Feria del Libro por ese auspicio. Y Glice Pacheco, buena entrevista con la autora de Palabra de Maestro. Interesante, lo está leyendo también. Es muy, muy bueno. Bueno, y nos encontramos el viernes. Vamos a hacer la transmisión del 28 de julio con la Liga Electoral. Sí, el 28 vamos a estar después del mensaje. Después del mensaje, sí. En el horario estelar, nos han ubicado en ese horario, no por petición nuestra, sino porque este es un programa... No, porque nadie más lo quiso, dijo, no, ¿para qué? No queremos ya ni hablar del mensaje. Por favor, Josefina, ¿no? Por descarte. No proyectemos una mala impresión en nuestros seguidores. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, nos vemos. Iba a decir en la Liga del Sueño, en la Liga Electoral. No, en la Electoral. Chao. Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda, si digo la verdad. En un país extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar. ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez. Sálvese quien pueda otra vez.